Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del estudio 1827. Mi nombre es Alex Rosas y en el video de hoy voy a hablar sobre un aparato que es bastante funcional para todos los músicos y me refiero al metrónomo. Voy a explicar un poquito el contexto histórico del metrónomo porque no todos conocen a fondo cuándo es que se inventó y cuándo se empezó a utilizar sobre todo. Voy a explicar un poco sobre las velocidades metronómicas y bueno, también voy a hablar un poco sobre si yo lo recomiendo o no. Si desde mi punto de vista es bueno utilizarlo, en qué momentos conviene utilizarlo. Y bueno, pues ya saben que si les agrada el video pueden suscribirse al canal. No olviden compartirlo, que eso ayuda muchísimo. Y pues sin decir más, comenzamos. Y bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de lo que es un metrónomo. El metrónomo es un aparato muy utilizado por todos los músicos, si no es que por la mayoría de los músicos, que sirve para trabajar cuestiones de pulso y cuestiones de velocidad. A grandes rasgos es así como se podría definir este aparato. Y bueno, lo que hace es generar un pequeño sonido que lleva un pulso constante a una velocidad constante, como si nosotros chasqueáramos, emitiéramos un ruido que fuera constante. ¿Ok? Hay muchos tipos de metrónomo, pero antes de pasar a eso voy a hablar un poquito sobre la historia del metrónomo. Porque como dije al principio, muy pocas personas conocen su contexto histórico. Y creo que es bastante importante conocerlo, porque sobre todo esto nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de las velocidades metronómicas y sobre todo del tempo. Y bueno, entonces el término metrónomo se atribuye primero que nada al aparato con mecanismo de cuerda de reloj. Este aparato con mecanismo de cuerda de reloj fue desarrollado por Johann Nepomuk Maelzel. No sé exactamente cómo se pronuncie, pero bueno. Y antes de esto, los primeros experimentos que hubo con relación al movimiento realizado por el péndulo se atribuyen a Lully. Él fue el primero que hizo experimentos sobre esto. Pero básicamente, como dije, el término metrónomo se atribuye al aparato que inventó Johann Nepomuk. Y bueno, a pesar de que en el siglo XVIII se inventaron algunos cronómetros, es decir, sí hubo algo de experimentación con relación a esto, el único aceptado fue el metrónomo de Maelzel, de Johann Nepomuk Maelzel, que se inventó en 1815. Y bueno, este primer aparato era un aparato con una caja en forma piramidal, con también un mecanismo a base de cuerda de reloj y con un péndulo doble. Y este aparato tenía la capacidad, como dije, de marcar un pulso estable, regulando también la velocidad a través del mismo aparato. Podía hacer el pulso más rápido, algo así, o podía ser más lento. Y bueno, este aparato fue desarrollándose durante mucho tiempo. Hubo muchos tipos de metrónomo, metrónomos digitales, aparatitos así pequeños, que bueno, lo que hacían era cumplir con esta función de marcar un pulso, ya sea con un pitido o con un sonido un poco agudo. Y bueno, actualmente podemos encontrar un metrónomo en una aplicación de celular, es decir, está a la mano de cualquier persona y es una herramienta bastante útil. Ahora es importante tener en la mente la época en la que se construyó el metrónomo, porque actualmente las partituras siempre tienen una indicación metronómica que dice MM, que básicamente significa metrónomo de Maelzel. Y menciono que es importante conocer el contexto y la época en la que se inventó porque hay mucho debate acerca de las velocidades metronómicas que se recomiendan en las partituras. Realmente compositores anteriores a Beethoven, que fue el primero que conoció este aparato, el metrónomo, porque él era bastante cercano a Maelzel. Y entonces este debate surge porque realmente no se sabe cuáles eran las velocidades específicas que los compositores ponían en sus partituras, porque hablando de velocidades, bueno, existen los caracteres musicales, los relacionados a la agógica, que son andante, que son allegro, que son presto, que son lento,
vivace, etc. Y todos estos actualmente están relacionados a una velocidad metronómica. Pero todas estas indicaciones de velocidad, de agógica, de carácter, existían antes que el metrónomo. Entonces, como mencioné, este debate actual es porque realmente no se sabe si las velocidades indicadas con metrónomo son las exactas, porque el compositor no lo indicó así. Porque, como mencioné, Beethoven fue el primero que conoció este invento, y de hecho a él le pareció algo increíble, algo muy bueno, algo muy útil, pero no hay certeza alguna de las velocidades que se ponen a veces en las partituras con respecto a algunas obras, por ejemplo, de Mozart, de sus sonatas, obras de Bach, obras de Scarlatti, obras de Vivaldi, etc. De hecho, también este debate entra porque a veces las velocidades que nos indican en cuanto al metrónomo son velocidades un poquito exageradas. Yo he tenido alumnos que me llegan a preguntar que si realmente se debe de tocar tan rápido como indica ahí el metrónomo. Yo, con respecto a este tema, lo único que puedo decir es que lo más importante es lo que la música nos indique y el carácter musical. Es decir, puedes decir ahí que la negra va a 160, pero si la música pierde, digamos que su esencia, entonces tocar a esa velocidad solo por querer demostrar virtuosismo es un poco absurdo. Y entonces, a lo que voy con todo esto es que hay que poner en contexto cuándo se inventó el metrónomo para poder analizar si realmente el compositor, digamos todos los compositores anteriores a Beethoven, si es que realmente esa es la velocidad adecuada para sus obras. Entonces, para resumir, no hay que fiarse completamente de la indicación metronómica que nos ponen los editores en las partituras, e inclusive no hay que fiarnos tampoco de las velocidades que los metrónomos actuales nos indican con respecto a la agógica. Hay metrónomos en aplicaciones que nos dicen que andante va de tal número a tal número, allegro va de tal número a tal número, y eso puede ser un poquito subjetivo, es decir, depende mucho de la obra y de la interpretación de cada uno. Y bueno, para terminar este tema y este video con respecto a si yo recomiendo el uso del metrónomo o no, la verdad es que yo creo que es un aparato bastante útil. Es una herramienta que podemos utilizar todos los músicos y que nos ayuda de muchas formas. Pero si pongo un paréntesis, no podemos utilizar el metrónomo para trabajar absolutamente todo. Como dije antes, inclusive Beethoven consideraba que el metrónomo es un aparato genial, es algo que ayuda bastante, pero yo en lo personal lo recomendaría para trabajar dos cuestiones. La primera es que si tienes problemas para mantener un pulso constante, es decir, que tengas muchos problemas de velocidad, ya sea que aceleres más o que te alentes, que no mantengas una velocidad constante, entonces yo utilizaría el metrónomo para tener algo que me force sí o sí a mantener una velocidad sin modificarla. Esto lo podemos trabajar, por ejemplo, con las escalas. Podemos poner el metrónomo y trabajar las escalas tratando de ir exactamente a la misma velocidad que el metrónomo. Con cualquier ejercicio técnico podemos utilizarlo también. Inclusive con algunos estudios de los más clásicos o de los que no son como obras musicales, que no requieren de interpretación, también en eso se puede utilizar el metrónomo. Y la segunda cuestión para la que yo utilizo el metrónomo sobre todo es para trabajar la velocidad. Yo recomiendo a mis alumnos, por ejemplo, que trabajen en diferentes velocidades con ayuda del metrónomo. Nuevamente podemos trabajar esto con escalas o con cualquier ejercicio técnico. Con escalas, por ejemplo, podemos poner una velocidad inicial, es decir, nosotros vamos a tocar y vamos a ver una velocidad que nos quede cómoda, una velocidad que sintamos cómoda para poder tocar todos sin ninguna traba, sin ningún problema, y a partir de ahí ir subiendo poco a poco con ayuda del metrónomo. Un número por día, por ejemplo, para no sentir el cambio de velocidad tan drástico. Y en esta cuestión de trabajar la velocidad, también sería quizás adecuado trabajar lo que son las obras. Es decir, ya podemos trabajar las obras con ayuda del metrónomo también, pero solo y exclusivamente para trabajar el aumento de velocidad o para probar diferentes velocidades para acostumbrarnos a tocar en diferentes velocidades. No lo recomiendo utilizar si uno ya está tratando de perfeccionar la obra, porque aquí entra una cuestión de la interpretación en la que tenemos que saber cuándo sí y cuándo no aumentamos o disminuimos la velocidad. Claro que ahí también van a entrar muchos factores del estilo, del periodo estilístico que estemos abordando, pero aún así sí podemos, digamos, que utilizar el metrónomo para ayudarnos a cuadrar una velocidad al inicio. Entonces, resumiendo, yo sí recomiendo el uso del metrónomo, pero no exclusivamente para todo, porque hay el riesgo
de que nos volvamos dependientes del metrónomo. Es decir, que no podamos tocar sin la ayuda del metrónomo. A mí durante un tiempo me pasó esto, sobre todo cuando iniciaba, que me acostumbré tanto a utilizar el metrónomo que cuando tocaba una obra siempre, digamos que sentía una cierta ansiedad porque necesitaba el metrónomo para mantener estabilidad. Entonces es un riesgo el utilizarlo demasiado, como dije, yo solo lo utilizaría para trabajar velocidad, para trabajar el pulso y sobre todo en ejercicios técnicos y en técnica en general. Para piezas solamente sí vamos a trabajar diferentes tipos de velocidades, solo exclusivamente para eso. Y bueno, pues con esto llegamos al final del video de hoy. Como siempre, espero que les sea de mucha utilidad, que les ayude. Si les gustó, ya saben que pueden darle like, compártalo, repito, eso es algo que ayuda muchísimo. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video. Hasta la próxima.